En el noticiero Estrella TV. Con quemazones y brutales ejecuciones, el crimen organizado pone en jaque al gobierno de Guerrero. Familiares de desaparecidos buscan a sus seres queridos en cerros y cuevas, mientras a las autoridades parece no importarles su angustia y dolor. Inmigrantes salvadoreños regresan a pasar la temporada navideña con sus seres queridos a pesar del terror de las pandillas. Decenas de personas son arrolladas por un vehículo en Las Vegas. El aparatoso accidente dejó sangre, dolor y muerte. ¡Colombia! Monumental error en el concurso de Miss Universo. Hubo 2 reinas, pero a la primera el título solo le duró para la foto. Esto y más, ahora mismo, por su noticiero Estrella TV. Iniciamos esta emisión de Noticias en México, donde varias familias pasarán una triste Navidad tras un fatal accidente que cobró la vida de sus seres queridos, entre ellos varios menores. Las autoridades trabajan en la identificación de las víctimas, mientras decenas fueron a parar a los hospitales. Más adelante les estaremos ampliando esta información. La violencia que impera en el estado de Guerrero sigue dejando más muertos en las calles. Las autoridades no logran controlar esta pesadilla sangrienta causada por el crimen organizado. Vladimir Sánchez nos tiene el reportaje. La ciudadanía ha quedado desilusionada ante la inseguridad que viven. Mucha gente que vendrá, gendarmería y toda la cosa, pero no conocen los lugares. Entonces yo creo que hacen lo que se puede. Y es que en este fin de semana en el estado no fue la excepción. El director de tránsito del municipio de Citlala, Filiberto Corratitlán Yectli, fue acribillado, mientras que otros 3 hombres fueron asesinados en la zona de Tierra Caliente. Además, fueron prendidas con fuego 3 unidades del transporte público por grupos criminales. Y hay mucha delincuencia y la verdad no se siente uno seguro, la verdad. Más que nada, pues uno ya está viejo, pero nuestros niños. El acto se dio cuando los sacaron de sus domicilios para llevarlos al punto conocido como Loma Bonita, donde los mataron por un grupo de 30 hombres fuertemente armados. Posterior a estos ataques fue abandonada una cabeza humana bajo el puente Ayutla, la cual estaba colocada sobre una cartulina con un mensaje. En el lugar se desplegó un operativo por parte de elementos del Ejército, Policía Estatal y Ministerial para resguardar la zona. A más de 50 días de gobierno, la ciudadanía ha quedado en el descontento, pues aseguran que se sigue registrando delitos de igual o de mayor número en las gestiones anteriores, pues en noviembre fue el más violento con 172 personas asesinadas. Desde Guerrero, México, Vladimir Sánchez, Noticiero Estrella TV. Gracias, Vladimir. Continuamos en México. Estrella TV hizo un recorrido por cuevas y montañas de Nuevo León, donde familiares desesperados buscan a sus seres queridos que han desaparecido de forma misteriosa. José Ángel Ramírez nos tiene más detalles. Con ayuda de palas y cruzando matorrales y otros obstáculos, fue como familiares de desaparecidos en Nuevo León emprendieron una búsqueda por sus propios medios ante el nulo actuar de las autoridades en la búsqueda de 164 personas desaparecidas que tiene registrada la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos. Algunas desapariciones han sido recientes, nos comenta este joven, quien busca desesperadamente a su hermana. Estamos buscando a personas desaparecidas, no exactamente nada más a nuestros familiares, sino a todos los casos que van arrastrando todos esos años. Nos reportan que en estos puntos se subía a la gente y pues aquí hacían con ellos lo que querían, ¿no? Familiares de cerca de 20 desaparecidos se dividieron en 2 grupos y recorrieron lo alto del Cerro de las Mitras en Santa Catarina, Nuevo León. Exploraron varias cuevas como esta en donde encontraron indicios de que fue incendiada. Podría haber sido utilizada como un área de tortura. En el lugar fue localizada alguna ropa y otros objetos. Un pantalón que no podemos, o sea, no se ve así, si es de mujer o de niño, puede ser una bermuda. Ahora serán las autoridades quienes investigarán los indicios encontrados en este cerro. Desde Monterrey, México, José Ángel Ramírez, Noticiero Estrella TV.
Gracias, José Ángel. Las amenazas terroristas en contra de los distritos escolares siguen generando el caos en los Estados Unidos. Esta vez, las escuelas públicas en Nashua, New Hampshire, fueron cerradas hoy por precaución tras una amenaza dirigida hacia 2 centros educativos. Las clases se reanudarán este martes, aunque la seguridad será reforzada en las 17 escuelas que componen este distrito. Hay que recordar que California y Nueva York han recibido este mismo tipo de amenazas. Debido a la poca popularidad que ha tenido en las encuestas, el senador republicano Lindsey Graham informó que se retira de la contienda presidencial. A pesar de su decisión, indicó que mantendrá su compromiso con la seguridad del país, uno de los temas principales de su campaña. Con la salida de Graham, la lista de aspirantes a la nominación presidencial republicana se redujo a 13 candidatos. Esposado de pies y manos y visiblemente preocupado, así se le vio hoy a Enrique Márquez en una audiencia para decidir su futuro judicial en California, tras ser acusado de conspiración por terrorismo, tras el tiroteo ocurrido en San Bernardino a principios de este mes. Abel Álvarez nos tiene más detalles. Enrique Márquez, joven hispano vinculado a los ataques de San Bernardino, le fue negada una fianza de $100,000 por representar un peligro a la comunidad. Posible fuga del país ya que tiene familiares en México y aunque no tiene antecedentes criminales dada la investigación, el juez determinó mantenerlo en custodia. Esposado de pies y manos con una cadena alrededor de la cintura y vestido de blanco, el fornido Enrique Márquez entró a la corte esbozando una sonrisa y tranquilo. A los pocos minutos el juez David Bristow llamó a conferencia privada a los abogados de la defensa, June King, su asistente Angélica Miramonte y al fiscal de los Estados Unidos, Chris Greig. Posteriormente mandaron a receso solicitado por la defensa, al parecer por no haber tenido mucho tiempo de hablar con su cliente. Dentro de la corte conocimos un amigo de la familia paterna, aunque no quiso dar su nombre. Nos habló sobre lo que piensa del caso del joven hispano, quien en 2 ocasiones interactuó con él. Enrique Márquez había informado a las autoridades que abandonó un plan de atentados en serie, uno en Riverside Community College y el otro en la autopista 91 en California, por miedo, cuando el FBI arrestó a 3 personas, entre ellos al mexicano Miguel Alejandro Santana Vidriales, quien fue sentenciado en marzo a 10 años de prisión por planear unirse como francotirador al grupo Al Qaeda. Hoy Márquez enfrenta cargos de conspiración para proveer material de apoyo a terroristas, dar falso testimonio en la adquisición de armas y fraude y uso indebido de visa, permisos y otros documentos. Enrique Márquez se mantendrá en custodia federal hasta enero del próximo año, cuando el día 4, en horas de la tarde, se presente ante el juez en su primer día de juicio. Desde Riverside, California, soy Abel Álvarez, noticiero Estrella TV. Pasamos a Texas, donde un autobús y una camioneta chocaron violentamente en una carretera interestatal al oeste de Dallas, dejando una persona muerta y 16 heridos. Según testigos, el conductor de la camioneta, que iba en dirección contraria, se metió en el carril del autobús, provocando el mortal accidente. Y un gigantesco deslave de tierra sepultó más de 30 edificios y provocó una explosión de gas en una zona industrial del sur de China, además de dejar al menos 91 personas desaparecidas. Más de 1,000 socorristas llegaron al lugar de la tragedia para buscar sobrevivientes entre los escombros. Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron este derrumbe. Y totalmente calcinado, así quedó este autobús que transportaba un equipo de fútbol en Bolivia, a pesar del esfuerzo de varios bomberos por apagar las llamas. Según las autoridades, el incendio ocurrió por una falta en el motor, aunque afortunadamente no hubo heridos, ya que los futbolistas lograron salir a tiempo del vehículo. Aunque la tragedia ocurrida en París hace más de un mes será muy difícil de olvidar para los franceses, lentamente la normalidad ha vuelto a la ciudad gracias a la Navidad. Los centros comerciales y las cadenas de almacenes han visto una mejoría en sus ventas gracias al plan de seguridad impuesto por las autoridades para estas fiestas decembrinas. Y más adelante, la niña hispana que se volvió famosa al abrazar al Papa Francisco en Washington inicia una campaña para evitar la deportación que separe a su familia. Además, culmina la caravana de madres centroamericanas en México con un importante mensaje al Papa Francisco. También, la muerte se hace presente en una carretera en México. Las causas de esta tragedia están aún bajo investigación. Y en menos de 5 minutos, Miss Universo tuvo 2 reinas por culpa de un error del presentador. Ya volvemos.
regreso con ustedes. Bueno, después de que el Papa abogó por los inmigrantes en los Estados Unidos, su próxima visita a México ha generado grandes esperanzas para miles de familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos. Raúl Rodríguez con el informe. Luego de recorrer varios estados mexicanos para buscar hasta por debajo de las piedras a sus hijos desaparecidos, la caravana de madres centroamericanas culminó con una carta que le dejaron al Papa Francisco para que les ayude a encontrarlos. El escrito también fue usado para denunciar cómo en México desde el 2010 la cifra de desaparecidos ha aumentado alarmantemente, superando los 20,000 cada año. Y también para que el Papa interceda ante las autoridades mexicanas con el fin de frenar los abusos a los que son sometidos los centroamericanos en su ruta hacia Estados Unidos. Yo creo que es imposible que el Papa pueda recibir a los familiares de 27,000 desaparecidos. Según el movimiento migrante mesoamericano, alrededor de 400,000 migrantes cruzan por México cada año, de los cuales el 80% no logra su propósito. Raúl Rodríguez, Noticiero Estrella TV. Bueno, y a pesar de la ola delincuencial que azota países como El Salvador, los migrantes que viven en Estados Unidos no han querido dejar de visitarlo y ya están llegando al llamado Pulgarcito de América. Pero como nos explica Mélida Araniva, este año dicen que deben tomar más medidas de precaución adicionales. Son decenas de vuelos que ya están llegando a El Salvador desde los Estados Unidos cada semana. Sus pasajeros se funden en un abrazo con los seres queridos que no han visto en años, algunos en décadas. Ellos son los migrantes que llegan del norte cargados de regalos para toda la familia. Sí, disfrutar con la familia, la playa, las pupusas, todo rico. Este año, muchos de ellos debieron pensarla 2 veces antes de venir, ya que el hecho de que el 2015 es uno de los más violentos de la historia de este país centroamericano, con casi 7,000 asesinatos, no los deja viajar tranquilos. Uno piensa que no, pues, ¿para qué va uno si va a pasar algo? Y mejor nos quedamos en la casa. Pero ya estamos aquí. Todos estamos trabajando en función de garantizarle la seguridad a todos nuestros visitantes nacionales y extranjeros durante esta temporada. ¿Otro viejo? Aún así, ellos no se confían y han decidido tomar sus propias precauciones. Venir con cuidado y no andar uno solo también, siempre andar con un amigo, en fin, cualquier cosa. Y es que a pesar que los migrantes son bien recibidos, saben que existe una minoría, especialmente pandilleros, que intentarán robar su tranquilidad, los regalos y hasta su vida. Pero dicen que son riesgos que valen la pena correr. En San Salvador, El Salvador, Mélida Araniva, Noticiero Estrella TV. Más adelante, a pocos días de la Navidad, un mortal accidente se cobra la vida de varias personas en México. Además, una mujer siembra el caos en Las Vegas y embiste con su auto a varios transeúntes en la calle. Y se desata el escándalo en Miss Universo por culpa de un grave error del presentador. Ya volvemos. De regreso. Bueno, Sophie Cruz, la niña hija de padres inmigrantes mexicanos, a quien el Papa Francisco dejó acercarse cuando la pequeña sorprendió al pontífice en Washington, inició hoy en San Diego una campaña nacional para reunir cartas que pidan a un juez de la Suprema Corte de la Nación, Anthony Kennedy, que vote a favor de los programas de DACA y DAPA. Pues si deportarían a mi mamá y a mi papá, me sentiría triste porque ya no podría tener la ayuda de mis papás. Bueno, la menor parte hoy mismo de San Diego a Miami, donde continuará la campaña. Mucha suerte. Como les habíamos informado al inicio del noticiero, un brutal accidente de tránsito en el estado de Oaxaca dejó un saldo mortal a pocos días de la llegada de la Nochebuena. Las causas de esa tragedia están aún bajo investigación. María Teresa Sarabia nos amplía esta noticia. La cantidad de muertos y heridos por un fatal accidente en Oaxaca aumentó considerablemente en las últimas horas. De acuerdo a las autoridades de ese estado, ya son 15 las víctimas mortales y 30 los heridos. Entre los fallecidos hay 3 menores de edad, por lo menos 7 mujeres y el resto son hombres.
El accidente tuvo lugar en el tramo conocido como Pinotepa Nacional y San Pedro Pochutla, donde un vehículo tipo urbano del servicio público chocó contra un autobús turístico de la empresa Turistar. Las víctimas eran parte de una delegación atlética que iba a participar en una competencia de artes marciales. Las autoridades tratan de determinar de quién fue la responsabilidad de este accidente, mientras los heridos fueron trasladados a hospitales de las municipalidades de Río Grande, Jamiltepec, Pinotepa Nacional y Puerto Escondido. María Teresa Sarabia, Noticiero Estrella TV. Bueno, y en otro accidente, al menos una persona murió y 37 más resultaron heridas cuando una mujer embistió con su auto a varios transeúntes en una popular avenida de Las Vegas, Nevada. Las autoridades informaron que la responsable de este accidente fue detenida y descartaron que se tratara de un ataque terrorista. Los heridos, algunos de ellos en estado crítico, fueron llevados a varios hospitales de la ciudad. El certamen de Miss Universo de este año no solamente pasó a la historia porque fue el primero que se realizó sin el magnate Donald Trump, sino además por el error monumental del presentador del evento que hizo vivir un momento bochornoso a las candidatas de Colombia y Filipinas. Carlos Vázquez nos tiene más detalles de este escándalo. Por un grave error del presentador Steve Harvey, la señorita Colombia, Adriana Gutiérrez, hizo realidad su sueño de ser Miss Universo. Sin embargo, la felicidad le duró solo 2 minutos, pues tuvo que darle la corona y el set a la señorita Filipinas, Pia Alonso, que no sabía cómo reaccionar luego de escuchar las disculpas del comediante. La misma situación se vivió en Colombia, donde la frustración y la tristeza rápidamente opacaron la celebración, que desencadenó en todo tipo de críticas. Jamás había sucedido en una historia de un concurso que se coronara una reina y luego se le retirara la corona porque había habido una equivocación. O sea, es algo que nos deja perplejos, ¿no? Esta confusión no solamente fue motivo de burlas en las redes sociales, sino que también hizo que varias modelos de belleza en Colombia dejaran a un lado la diplomacia y pidieron una mejor organización del certamen. Pase de ser un momento de tanta alegría, de tanta emoción, a que pase a ser un momento tan humillante y tan triste para nosotros. De verdad es que es algo que me parece injusto. Otro que no se quedó callado ante semejante escándalo fue Donald Trump, ex dueño de Miss Universo, quien criticó el error afirmando que durante su administración nunca había pasado este tipo de errores. Carlos Vázquez, Noticiero Estrella TV. Bueno, y precisamente hablando de este tema, pasamos a nuestra encuesta del día. Tras el grave error en la coronación de Miss Universo, ¿quién debería ser la ganadora? Recuerden que pueden ingresar a nuestra cuenta en Twitter y dejar allí su voto. Los resultados de este sondeo se estarán publicando esta noche en el noticiero cierre de edición Yo Ya Voté. Y en otras noticias, a pesar de encontrarse en prisión, el líder de la oposición, Leopoldo López, afirmó que uno de los principales objetivos de la derecha tras su aplastante victoria en los comicios legislativos debe ser el fin del gobierno de Nicolás Maduro antes del 2019. López indicó que para lograrlo existen mecanismos constitucionales que pueden ser aplicados sin alterar la ley. A regresar, decomisan millonario cargamento de drogas. No se imaginan dónde iba escondido. Y descubra por qué la violencia que desgarra a Guatemala ahora afecta directamente a las mujeres. Ya volvemos. Continuamos con más información. Bueno, y en un operativo realizado por la policía en Polonia, se logró la incautación de 178 kilos de cocaína valorados en más de 25 millones de dólares a las afueras de Varsovia. La droga estaba oculta en un camión que transportaba plátanos, al parecer provenientes de Colombia. Una investigación ya está en curso mientras que el conductor del camión fue detenido. Y nada pudieron hacer decenas de bomberos para contener un voraz incendio que se originó en el interior del Museo de la Lengua Portuguesa en Sao Paulo, Brasil. Además de las pérdidas materiales, uno de los bomberos murió al tratar de apagar las llamas. Las causas de este siniestro están bajo investigación, aunque se sospecha que fue causado por una falla eléctrica. Y pasamos a Guatemala, donde la violencia que impera en el país está afectando seriamente a la población femenina, donde mueren en promedio 2 mujeres por día, según el Instituto Nacional de Ciencias
forenses. De las casi 700 autopsias realizadas en mujeres asesinadas, 470 fueron realizadas con armas de fuego. Abril, mayo y junio fueron los meses en donde se registraron las cifras más altas de muertes a mujeres. Y la FIFA suspendió por 8 años de cualquier actividad ligada al fútbol a Joseph Blatter y Michel Platini al ser hallados culpables de violar el código de ética en relación con un pago desleal por $2 millones en el 2011. Esta decisión prácticamente pone fin a la carrera de Blatter, mientras que para Platini es un golpe bajo.